Aquí tienes 3 sencillos trucos para dejar de autosabotearte. Ven conmigo y acompáñame a saber cómo puedes hacerlo y los beneficios que tendrás. Reflexiona, te aseguro que eres mucho mejor de lo que esa vocecita en tu cabeza te dice y tienes que aprender a pararla. Y ahora te voy a decir cómo puedes hacerlo con 3 claves mágicas. Quiero explicarte por qué sucede, por qué nos saboteamos. Esa voz en la cabeza que nos limita, que nos dice que no podemos, que no somos capaz. El típico ya me conozco, yo es que soy así. ¿Y por qué ocurre esto? Muchas veces son las mentalidades que tenemos predeterminadas porque vienen por creencias limitantes o por un tipo de mentalidad preinstalada. Para que lo entiendas mejor, es como un elefante. Un elefante cuando es pequeño, por ejemplo, imagínate que está atado a una estaca y que no se puede mover. Y con el tiempo va creciendo y se hace más fuerte. Y cuando es grande, está tan habituado a esa creencia de que la estaca no le deja moverse, que incluso siendo más fuerte que la estaca, moviendo solo una pata, se podría deshacer de esa estaca, no lo intenta. Pues eso es una analogía, es un símil de lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces tenemos esas creencias fijadas desde hace mucho tiempo y entonces creemos que no podemos eliminarlas, pero hay una manera. Aquí te voy a contar la solución. Una de las tácticas, un punto clave, es identificar esa creencia. Saber ¿qué es lo que te limita? Cuando te dices a ti mismo, no puedo o no soy capaz o esto siempre me ha pasado así, analízalo en serio. Eso quiere decir que te preguntes a ti mismo, ¿esta creencia qué miedo genera en mí? Es como el ejemplo, para que lo entiendas mejor, de un tigre. Es metafórico, ¿no? Tú cuando estás, por ejemplo, en la selva y te viene un tigre, te acecha el miedo y entonces lo único que quieres es salir corriendo porque tienes miedo de ese tigre. Imagina que ese tigre son tus creencias. Entonces muchas veces te paralizan porque tienes miedo al que ocurrirá o el que no eres capaz. Y hay un ejemplo muy claro. Tienes que coger a ese tigre y deshacerte, porque ese tigre son como tus pensamientos negativos que te persiguen y esas emociones negativas hacen que no consigas llegar a tu máximo potencial, te debilitan. ¿Cómo puedes solucionarlo? Esta es la segunda clave. Tienes que llegar a los hechos, tienes que identificar cuál es la evidencia de que no puedes hacer algo o que no eres capaz. Aquí, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, me enfrento cada día con este tipo de limitaciones. El no puedo, y no soy capaz, esto no lo he conseguido, ya he tenido experiencias previas que me han demostrado que no puedo. Ya, pero llega a los hechos. Ahora, en el momento en el que estás, por ejemplo, yo le digo a mis clientes, sí, pero ¿lo has intentado conmigo? No. Cuando no pudiste, intentaste todas las maneras posibles. Luego, ¿te has dado cuenta de la mentalidad que tienes, que te estás diciendo a ti mismo ya antes de probar las cosas, yo no puedo? Entonces, tienes que identificar esas emociones negativas, llegar al hecho, encontrar la evidencia de que puedes hacerlo o encontrar la evidencia de por qué no puedes hacerlo. Muchas veces reducen nuestras posibilidades de una manera sorprendente. ¿Y cómo lo puedes solucionar? Pues con la mentalidad positiva, con el positivismo. Esta es la tercera clave. Tienes que instalar una nueva creencia. Después de identificar esa creencia que te limita, de buscar la evidencia constatada, ¿por qué no puedo hacerlo? Sí, analizar si es una mentira o una tontería, si es una creencia que está predeterminada en tu mente. Y una vez tengas la evidencia de
sí, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, entonces sustitúyela con una nueva creencia, con una creencia positiva. Hay un estudio que dice que las personas positivas tienen un 13% menos de posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas, y también hay muchos más beneficios ocultos detrás de una mentalidad positiva. Y a ti te parecerá una tontería, pero es cierto, está demostrado científicamente. ¿Y cuáles son estos beneficios de la mentalidad positiva? Tienes una vida más útil, tasas de depresión más bajas, la angustia se reduce, tienes incluso más resistencia a resfriados comunes, tienes un mayor bienestar físico y psicológico, tienes más resistencia a enfermedades cardiovasculares y tienes más habilidades contra el estrés. Las personas positivas se toman la vida de otra manera y tienen menos riesgo de padecer estrés. Entonces, ¿cómo puedes utilizar la mentalidad positiva para tu vida? Por ejemplo, te presentaré el caso de un termómetro y un termostato. Imagínate que tú eres un termómetro. ¿Qué hacen los termómetros? Los termómetros reaccionan a la temperatura, ¿de acuerdo? Pero lo que tienes que hacer es convertirte en un termostato. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el termostato no reacciona a la temperatura, sino que la cambia, la modifica. Entonces, a través de tus pensamientos, de esta mentalidad positiva, tienes que convertirte en un termostato. Tienes que cambiar la visión que tienes. Las creencias nos limitan más allá de lo que somos capaces de hacer. Pensamos que no somos capaces de algo porque no lo hemos intentado o porque tenemos esos pensamientos, estas emociones negativas. Existe el acrónimo LIE, que en inglés significa Limited Idea Entertainment. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces tenemos un concepto, nos entretenemos en la idea negativa de que no somos capaces y seguimos en este bucle constante de que no somos capaces, yo me conozco, esto no lo puedo hacer. Y nos entretenemos en esa idea. Lo que tienes que hacer es cambiar a una mentalidad más positiva y a través de buscar las evidencias de por qué no soy capaz. Esto es una cosa que me repito yo constantemente, es una tontería, es una mentira, es algo que me han dicho desde pequeño o es verdad que es así. Y te darás cuenta que muchas veces los razonamientos lie, las mentiras en las que nos entretenemos, muchas veces no tienen evidencia. Y dices, no, es que esto es muy difícil. ¿Pero qué evidencia hay de que es muy difícil? ¿Lo has probado? ¿Lo has intentado? Busca opciones. Seguro que hay otra gente, por ejemplo, en el caso de mudarse. Otra gente lo ha hecho y otra gente ha comenzado a vivir de nuevo en otro lugar. Entonces, ¿por qué te crees tú que es tan difícil mudarse? Busca a esas personas que lo han hecho, pregúntales cómo lo han hecho y verás que modificando tus creencias con la mentalidad del positivismo te será mucho más fácil. Y otra de las tácticas que te van a ayudar, por ejemplo, cuando tengas una creencia negativa, una emoción negativa, en lugar de decir no, quítale esta palabra y ponle todavía. O si quieres dejarla que te salga la palabra todavía. Por ejemplo, yo aquí en mi trabajo cuando me dicen no, es que esto no lo puedo hacer y yo le digo todavía. Es una palabra tan potente y te hará explotar la cabeza. Te cambiará de manera inmediata cómo piensas, porque te hace pasar de una creencia limitante a una creencia de posibilidades. Y a esto es lo que me refiero con la mentalidad positiva. Añádale la palabra todavía. Hay una frase que me encanta de Les Brown que dice así: la vida no tiene limitaciones excepto las que tú mismo te impones. ¿Y con esto qué quiere decir? Mira si esa evidencia está contaminada por los pensamientos negativos, esas emociones negativas, esas creencias adquiridas y esa mentalidad predeterminada. O realmente es un hecho físico, porque puede ser que a veces tengas una limitación física o que no seas capaz mentalmente, porque es una cosa que se escapa de tu conocimiento, pero entonces ¿eso cómo se cura? Con información. Busca toda la información posible de cosas que se hayan realizado, de personas que lo hayan hecho
y analiza sinceramente si es una creencia negativa que te han impuesto, si es el ruido de tu cabeza que te dice que no lo puedes hacer o realmente hay una evidencia que lo constate. Muchas veces te sorprenderás de que no hay ninguna evidencia física y real de que no lo puedes hacer. Y eso es un paso positivo y te ayudará a cambiar. Espero que te haya inspirado. Ya sabes que tienes las 3 tácticas para dejar de autosabotearte, que son: identifica tus creencias, busca los hechos, las evidencias que prueben que esa creencia es falsa y sustitúyela con otra creencia y utiliza la mentalidad positiva y recuerda todos los beneficios que tienes. Así que, gente bella, espero que os haya gustado. Ya sabes que si conoces a alguien que le pueda ayudar, te pido por favor que lo compartas para hacer un lugar mejor y nos vemos en la próxima edición. No olvides de suscribirte y darle a la campanilla porque cada día estoy subiendo contenido espectacular. Os amo, adiós.